Hoy estamos en el quinto tema de esta sección de Mateo 6, 25 al 34. Y una vez más me siento como cuando estábamos en las bienaventuranzas, ¿no? Tanto de estudiar esa porción llega a llenar nuestra mente y ese es el deseo de verdad de mi corazón. El título que le he puesto a esta serie de Mateo 6, 25 al 34 es Viviendo sin preocupaciones. Creo que esto plasma muy bien la idea de Cristo. 3 veces en esta porción Jesús dice: "No os afanéis", versículo 25, versículo 31 y versículo 34. Es claro que la voluntad de Dios es que no nos preocupemos. La vida plena cristiana es exenta de preocupación. Cristo vino a dar vida, Juan 10, ¿cierto? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida abundante y plena es libre de preocupaciones. La voluntad de Dios es que no nos preocupemos. La voluntad del hombre tiende a la preocupación, y específicamente por las cosas materiales. El hombre se preocupa por la comida, por la bebida, por el vestido, por el dinero, por el trabajo, por la casa, por estudios, por salud. Pero Jesús está prohibiendo vivir en preocupaciones, algo tan natural, algo tan cotidiano, preocuparnos. De verdad que si no estudiáramos la Biblia y fuéramos a pasajes como estos, creeríamos que la preocupación es el estado normal y bueno del hombre. Pero Jesucristo enseña que no es así, es pecado. Preocuparse es desconfiar del Dios que provee. Preocuparse es desconfiar del Dios bueno y generoso. No porque seamos inmunes los cristianos ante la preocupación, no lo somos, nos preocupamos. Pero Jesús está enseñando que no debemos vivir gobernados y controlados por esas preocupaciones. No significa que a los cristianos no nos importan las cosas. No, no, no. No, a esos cristianos no les importa el trabajo, no les importa el dinero, no les importa tener un medio de transporte. No, no, no. No estoy diciendo eso. Jesús no está diciendo eso. Jesús no está diciendo que las cosas materiales no te importen. Jesús está diciendo que no te preocupes por esas cosas. Es distinto. En este estudio hemos aprendido, hermanos, que esto es porque las cosas materiales no son lo más importante en la vida. ¿Lo cree? Jesús dijo en Lucas 12:15, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El punto de la vida no es tener más. El apóstol Pablo en Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Nuestro enfoque, nuestro interés, nuestros tesoros, nuestra ganancia, nuestra riqueza es celestial, no es terrenal. De la misma manera, Jesús nos quiere enseñar a descansar cuando vengan esos afanes a nuestra vida, descansarlos en Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dice Primera de Pedro 5:7. Así que en resumen, la vida llena de preocupaciones es una vida inmadura que no desarrolla su confianza en Dios. Una vez más, escuche. Una vida llena de preocupaciones solamente señala una vida inmadura, no desarrollada en su confianza en Dios. Dime cuánto te preocupas y te diré cuán maduro eres. Dime cuánto vives preocupado por las cosas materiales y te diré cómo anda tu vida espiritual. Por eso Jesucristo aquí nos instruye a no preocuparnos. 3 veces lo he repetido, versículo 25, 31 y 34. Sin embargo, Jesús usa el verbo, o Mateo usa el verbo de forma distinta. El versículo 25 es un presente continuo. Escúchenlo, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis. La idea de ese verbo es un presente continuo imperativo que podría traducirse mejor como no vivan afanados o no vivan preocupándose. Es un presente continuo, es una orden imperativa negativa. No vivan preocupándose. Jesús sabía esto, que nuestra debilidad es preocuparnos, y Él no dice nunca te preocupes, eso es imposible, pero Él dice no vivas gobernado por preocupaciones. Las otras 2 veces que usa el verbo Mateo en versículo 31 y 34 no es la misma forma del verbo y es distinta. Es un aoristo, y el aoristo siempre señala una acción determinada en el pasado.
una acción concreta, no es continua. Y esto está en versículos 31 cuando dice, no os afanéis. Claro, hermanos, yo sé, en nuestro español es igual, suena igual y es la misma palabra, pero tenemos que estudiar el texto original para comprender más profundamente lo que Jesús dijo. Y versículos 31 y 34 ya no es un presente continuo, sino es un aoristo, así se llama el verbo aoristo, que significa o señala una acción concreta, específica, que ha sucedido en el pasado. Y la idea de este verbo, no os afanéis, en el aoristo significa no tomes la decisión de preocuparte. Primero Jesús dice, no vivas preocupándote. Y después 2 veces dice Jesús, no decidas preocuparte. No tomes la decisión específica en determinado momento de tu vida de preocuparte. Vaya sabiduría del Señor. Jesús nos está enseñando aquí a vivir sin las preocupaciones, que no dominen nuestra vida. Y ese es el estándar de la vida de un creyente. Escuche esto, encontré esta historia de John Wesley. Conoce a John Wesley, un predicador del siglo XVIII. Se cuenta un día que John Wesley estaba en un viaje lejos de casa y se le acercó alguien corriendo y le informó gritando, señor Wesley, su casa se ha quemado, su casa está en llamas. A lo que contestó Wesley, no es así, yo no tengo ninguna casa. Ante esa frase todos quedaron asombrados y John Wesley termina contestando, aquella casa en que he estado viviendo le pertenece al Señor. Y si se ha quemado, esa es una responsabilidad menos por la cual debo preocuparme. Mm. Ese es vivir en el espíritu de no preocuparse, ¿verdad? ¿Qué harías si te informan que tu casa se ha quemado? Preocupación inmediata, al límite. Esta historia de John Wesley nos ilustra bien lo que Jesús quiere enseñar, a vivir una vida libre de preocupaciones, porque el dueño y el proveedor de todo es Dios. Increíble, increíble. Jesús está advirtiendo aquí contra el pecado de la avaricia, del materialismo, hacer tesoros en la tierra y todo lo que hemos estudiado. Quiero iniciar con 2 pensamientos en esta introducción muy breves y después ir al versículo que vamos a estudiar, que es el versículo 27. Pero quiero iniciar con 2 pensamientos muy útiles. Primer pensamiento, ¿cómo saber si eres un avaro? Buena pregunta, ¿no? Jesús está atacando aquí la avaricia en todo el pasaje. No seas avaro, no seas codicioso, no ames el dinero. El materialismo te aleja de Dios. Pero al escuchar todo esto, siempre todos nos damos golpes de pecho y decimos, no, no, yo no soy eso, yo no soy avaro. No, 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 yo jamás he sido avaro. Ese es un problema del de al lado, pero yo no tengo ningún problema de avaricia. Quiero darle en esta primera idea una evaluación que usted puede autoevaluarse a sí mismo y saber si usted es un avaro o no lo es. Por medio de 3 frases. ¿Listo? Si usted contesta estas frases al menos a una sí, entonces lucha con la avaricia. Eres un avaro. Escuche, por favor. ¿Cómo saber si soy un avaro? Número 1, me sacrifico por obtener más. Me sacrifico por obtener más. Más dinero, más cosas, más posesiones. Me sacrifico por tener más. ¿Qué piensas? Un avaro hace eso. Segundo lugar, ¿cómo saber si soy un avaro? En segundo lugar, me satisface poseer el dinero. Me satisface. Cuando traigo dinero, no sé por qué me da más alegría. Cuando tengo dinero, no sé por qué estoy de mejor ánimo. Cuando tengo dinero, no sé por qué, pero me siento más cómodo. Esa es una manera de evaluarse. ¿Cómo te estás evaluando? ¿Te satisface cuando tienes dinero? ¿Poseer dinero? Y en tercer lugar, y creo que este es el más claro de todos, ¿cómo saber si eres un avaro? En tercer lugar, te da miedo perderlo. Te da miedo perder el dinero, la posesión, la joya, el terreno, la casa. Te da miedo perderlo. Estas 3 frases pueden evaluar nuestro corazón para descubrir si somos o luchamos con el pecado de la avaricia. Y si somos sinceros, todos tenemos algo de esto. Cuando tú preguntas, ¿me sacrifico por obtener más? Lo que estamos simplemente diciendo es que amamos eso, esa cosa material, ese objeto. Lo amamos porque me sacrifico por ello. Y ese es el amor, sacrificarte por algo. Así que lo amas. Cuando tú dices, estoy satisfecho cuando poseo dinero, entonces lo que tú estás diciendo es que lo has vuelto una necesidad tuya. Lo necesitas para estar bien. No te visualizas sin él. Lo has hecho una necesidad.
Y lo tercero que dije es que si tú eres un avaro, entonces te va a dar miedo perder el dinero. Miedo, porque lo peor que te podría pasar es perder un billete, perder tus ahorros, perder tu casa, porque has hecho una dependencia a esas cosas. Y así es como descubres que eres un avaro. Piénsalo, esto solamente es algo que puede ayudarte a evaluar tu corazón y descubrir si hay algo de este pecado en tu vida. Evalúate. Ojalá que seamos sinceros al hacerlo. Ahora, hay un segundo pensamiento más que quisiera decirles antes de entrar al versículo. Y es que aunque no estamos hablando de la generosidad de dar, que es un tema bíblico, no estamos hablando de eso, no es propiamente lo que Jesús está enseñando. Sin embargo, hay una implicación muy importante, hermanos. Jesús sí está lidiando con la avaricia. Y escucha esto, te puede interesar. Los avaros difícilmente honran a Dios con sus bienes. Los avaros no ofrendan. ¿Por qué? Porque su tesoro es ese y no lo van a dar. Un avaro no ofrenda porque codicia, ama y quiere las cosas materiales. Y en este pasaje podemos ver que Jesús enseña que sí, el origen de la infidelidad a dar a la obra de Dios es la avaricia. Proverbios capítulo 3 dice que honremos a Dios con nuestros bienes. El que no lo hace no es porque no tenga, es porque es un avaro. La avaricia es la raíz de la infidelidad a dar a la obra de Dios. Por supuesto, no estamos hablando en ese momento del tema de ofrendas, pero cabe decir eso, ¿no? Cabe decir eso. Porque si tú has tenido problemas con dar a la obra de Dios, no es porque no tengas y seas pobre. En la mañana hablé lo que es ser pobre y tú no eres eso. Entonces el problema no es que eres pobre, el problema es que eres avaro. Y no te estoy impulsando con esto a ofrendar, simplemente te estoy impulsando a que medites cómo está tu corazón a la luz de lo que Jesús está enseñando aquí. Bien, concluyo entonces esto. Evalúate para ser un avaro. Mira la ofrenda que das a Dios y eso también descubrirás un poco de tu corazón. Solo eran dos pensamientos que quería decirles ahora. Pues vamos al texto. Jesús en versículos 25 al 34 nos da 6 razones para no preocuparnos. No preocuparnos. Versículo 25 nos da la razón de importancia. Lo hemos estudiado. Dios es el dador y también el sustentador. Versículo 26 nos da la segunda razón y es que le hemos titulado la razón de valor. La vimos en la mañana. Como somos más valiosos que las aves para Dios, Él va a proveer porque nos ha creado y nos ha salvado. En la mañana estudiamos eso. Ahora es tiempo de estudiar la tercera razón según Jesús para no afanarnos. Y es importante señalar antes de decirla que las dos primeras razones tenían que ver con Dios. ¿Lo notaste? Versículo 25, para Dios que te ha dado lo importante, también te dará lo secundario. Si te dio la vida y el cuerpo, te dará la ropa y la comida. Porque te ha dado lo importante, te dará lo secundario. Dios, el centro está Dios. La segunda razón también está en el centro Dios, porque si eres valioso para Él, más que las aves, Él te proveerá. Pero quiero decirle que el resto de las razones que Jesús da, las 4 que restan, no giran en torno a Dios. Son razones que giran en torno al hombre. Y quiero que veamos esta tercera que le he titulado razón de incapacidad. Razón de incapacidad y está en el versículo 27. Versículo 27 dice Jesús, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es una pregunta. Jesús está siguiendo con el pensamiento del afán o la preocupación y por medio de esta pregunta retórica nos enseña una tercera razón para no preocuparnos. Una vez más, él dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esta pregunta es una pregunta, como dije, retórica. Las preguntas retóricas simplemente se hacen y no se requiere respuesta. La respuesta está implícita. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Versículo 27. ¿Quién podrá, por mucho afanarse, añadir a su estatura un codo? Bueno, hermanos, sea lo que signifique añadir a su estatura un codo, lo que sea que signifique,
La pregunta da por entendido que nadie puede hacerlo, ¿cierto? ¿Quién podrá? La respuesta es nadie. Ahora, usted no sabe propiamente qué significa añadir a su estatura un codo. En unos minutos se lo voy a explicar, pero sea lo que significa eso, la idea de Jesús es clara. Nadie puede hacer eso. Es una pregunta retórica cuya respuesta es negativa. ¿Quién puede añadir? ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Nadie. Nadie puede añadir a su estatura un codo. Eso nos habla de incapacidad. El hombre no puede. Y menciona el afán en el texto, versículo 27. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane? Pregunta, hermanos. ¿Puede acaso el afán lograr algo a favor del hombre? Piénsalo. Es algo muy simple, muy sencillo, pero profundo. ¿Puede el afán lograr algo? O sea, una persona por mucho que se preocupe, ¿logrará cambiar las circunstancias? ¿Una persona por mucho que se preocupe, hará cambiar a las personas? ¿Una persona por mucho que se preocupe, podrá hacer cambiar el futuro que está en manos solo de Dios? No. Es exactamente lo que Jesús está diciendo aquí. Nadie, por mucho que se afane, puede lograr o conseguir algo. Mire, en Lucas 12:25 dice exactamente lo mismo, no lo busque, pero en Lucas 12:25 dice, ¿y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir lo mismo a su estatura un codo? ¿Quién de vosotros podrá hacer eso? Y la respuesta es la misma, nadie. Entonces la idea de Cristo, hermanos, es muy directa. El afán no logra nada. ¿Entiendes eso? El afán no logra nada. Ahora, es algo muy cercano a nosotros, ¿no? Tú has dicho, ¿para qué te preocupas? ¿Qué ganas con preocuparte? ¿Has oído esa frase? Bueno, es más o menos lo que está diciendo Jesús aquí. ¿Qué ganas con preocuparte? Nada. ¿Qué consigue el afán? Nada. Porque el afán no tiene ningún poder. Preocuparse no tiene ningún poder. No logra nada. Es como si Jesús estuviera diciendo, versículo 27, ¿quién de vosotros se va a preocupar tanto, pero tanto, que va a lograr cambiar su circunstancia? Nadie. Es imposible. El afán es incapaz de cambiar o alterar nuestra realidad. Por eso le he titulado este punto Razón de incapacidad. El afán no es útil porque no cambia las circunstancias. Y Jesús está enseñando eso, no tiene ningún poder. Esta es una razón fuerte. El afán es incapaz. Preocuparse no ayuda. Preocuparse no logra nada. Preocuparse no altera nada de la realidad. No mueve la mano de Dios. ¿Crees eso? La preocupación no mueve la mano de Dios, pero la confianza en Dios sí mueve su mano. Importante, ¿eh? Importante. Si Dios te ve a ti afanarte, preocuparte mucho, Dios no hace nada. Pero si Dios ve en ti confianza, su mano se mueve. Y no estoy diciendo que Dios va a hacer lo que tú quieres, Dios va a hacer su voluntad, pero lo hace cuando sus hijos confían en Él. Somos tan rebeldes porque Dios nos ve desde el cielo y dice, mira, ese creyente está tan preocupado, otro poco y le da una parálisis. Ay, voy a contestar su petición porque pobrecito, este está rojo de la cara. Le voy a contestar su petición a este pobre creyente. Dios no va a hacer eso. Jamás. El afán no cambia la situación, pero confiar en Dios sí. Siempre la confianza en Dios cambia algo. A veces cambiará la circunstancia, pero la mayoría de las veces cambiará nuestro corazón. Y eso es mucho más importante. Jesús está enseñando esto, el afán no sirve de nada. Es, por ejemplo, hermanos, cuando ustedes tienen un diagnóstico de salud o yo tengo un diagnóstico de salud que nos preocupa. Imagínalo, te llega un resultado médico y no es favorable. Tú te preocupas. Pregunto, ¿por haberte preocupado, tu enfermedad sanará? No, es ilógico. La preocupación no cura. De hecho, la preocupación enferma más. ¿Cierto? Si te viene una prueba a tu vida, por preocuparte no vas a salir de esa prueba, realmente la preocupación te hunde más en la prueba, porque la preocupación te quita el juicio de pensar correctamente, te quita el juicio de pensar con sabiduría, te quita la capacidad de discernimiento que necesitas cuando estás en una prueba. Así que preocuparse no logra nada. Daniel es un excelente ejemplo de eso. Daniel en el Antiguo Testamento, el profeta Daniel, cuando
escucha que se da un edicto para que nadie ore a otra persona que no sea el rey Darío por un mes. Vaya, algo por lo cual preocuparse. Y si lo hacían, serían echado al foso de los leones. Una razón preocupante, ¿no? La Biblia dice que Daniel, cuando escuchó el edicto, versículo 10 en Daniel 6, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces por día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Se preocupó Daniel? Probablemente sí, hermanos, porque Daniel no era de oro, ¿verdad? Y no era Dios. Pro Probablemente se preocupó, pero ¿qué hizo? ¿Notaste qué hizo? No había sido escrito Primera de Pedro, ni había sido escrito Filipenses, pero Daniel hizo lo que un cristiano debe hacer, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. Ve, el Nuevo Testamento no había sido escrito y Daniel hizo exactamente lo que un creyente debe hacer cuando algo preocupante viene a nuestra vida. Fue y oró. Fue y oró. Aquí tienes un ejemplo de un creyente actuando ante la preocupación. Daniel sabía que al preocuparse no ganaba nada, pero Daniel sabía que al orar Dios estaba con él y sabemos la historia, Dios lo libró del foso de los leones y fue un tremendo, tremendo testimonio de fe a todo el reino. Daniel consiguió mucho más confiando en Dios que preocupándose. Daniel echó su ansiedad sobre Dios y no se dejó gobernar por la preocupación. Hizo lo que tenía que hacer delante de Dios. En este caso, no era por una situación cualquiera, era por su vida. Su vida misma estaba en peligro. No eran sus posesiones, sino era la posesión más básica, su cuerpo, su vida, que sería quitada. Y Daniel confió en Dios. Ahora, aquí tengo que hacer una pausa a todos, por favor, porque tengo que aclarar que en esto no estamos diciendo que si confías en Dios todo saldrá favorable. Eso no es la predicación de la Biblia, ¿eh? Tú confía en Dios y todo va a salir bien. No es cierto. Eso no es verdad. En ninguna página de la Biblia dice eso. Si confías en Dios, Dios hará su voluntad y te guardará. Pero no significa que todo saldrá como tú quieres. Saldrá conforme a la voluntad de Dios. Entonces, no estamos hablando aquí de que tú confía en Dios y todo va a salir bien. Vas a ver que todo, tú confía en Dios y todo va a salir a tu conveniencia. No, la verdad es que no. Dios no actúa según nuestros deseos, Dios actúa soberanamente su voluntad. Dios hará lo que Él quiere. Nuestro deber es confiar en Él y confiar en que lo que Él hará es lo mejor para nosotros. Hemos hablado mucho de eso, pero en la oración y en la confianza, Dios es el soberano, no nosotros, ¿de acuerdo? Él hará lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Dios hará su voluntad. Pero afanarme no gana nada. No logra nada. Esta es la tercera razón para no preocuparse. Es inútil. Y déjeme añadirle, estuve tentado a ponerle más bien ridículo. Porque si lo piensas bien, preocuparse es ridículo. No cambia nada. Estás desconfiando de Dios. Realmente daña tu vida espiritual. Preocuparse es ridículo. Porque por más que te preocupes, nunca cambiarás las circunstancias. Nunca. Es lo que Cristo está enseñando aquí. Al contrario, la preocupación no hace nada bien. De bien, la preocupación daña, quita el juicio, fatiga, enferma e incluso mata. Yo he tenido consejerías como pastor con personas que supongo que vienen a buscar un consejo, pero lo que termina siendo la consejería es un desahogo de preocupaciones. Y no estoy diciendo que esté mal, lo uso como ilustración para mostrarles algo. A veces hay personas que vienen a su servidor para una consejería pastoral bíblica y su consejería se va 45 minutos en externar preocupación, 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 preocupación. Realmente al final no sé qué decir porque no sé cuál es el consejo que están pidiendo. Así que lo que termino diciéndoles es, no se preocupe, confíe en Dios. Y veo sus rostros yéndose y dice, este pastor no me dijo nada, nada nuevo. Bueno, porque eso es lo que necesitas escuchar. Estás preocupado, estás en pecado, ¿qué quieres que te diga? ¿Que te solucione el problema? No puedo. Dios puede y no sé si lo hará, pero tu deber es confiar. Miren, hermanos, el problema es este. Pongan atención a eso. Cuando viene una prueba en nuestra vida, nosotros estamos muy prestos para buscar solucionarlo.
Viene una prueba, ¿cómo le hago? Consejería, ¿qué tengo que hacer para arreglar esto? Y realmente no es lo que deberías buscar, solucionar la prueba. No, lo que deberías buscar es obedecer a Dios en la prueba. Dios no espera que tú cambies la circunstancia, quites la prueba. No puedes, eso lo hace Él si Él quiere. Pero nuestro deber en medio de las pruebas no es quitarla, es obedecer a Dios. Así que si tú estás en una prueba, la pregunta que deberías hacerte no es cómo me deshago de esta prueba. La pregunta que deberías hacer es cómo obedezco a Dios en esta prueba. Supongamos, perdón que use la ilustración, sé que está en el corazón de muchas personas, en el mío también, y es una preocupación constante, una enfermedad en tu vida. Viene una enfermedad, pum, ya, determinante, fulminante, vas a morir. ¿Cuál debería ser tu pregunta? Bueno, la pregunta de muchos es, ¿qué hospital? ¿Mm? Pastor, aconséjeme, ¿Mérida o Chetumal? Ese es el consejo bíblico que necesito. Realmente la pregunta que deberías hacerte primero es, ¿cómo obedezco a Dios en esta situación en la que Él permite que yo esté? ¿Qué quiere? ¿Qué espera que yo haga? Porque escucha, nos ahogamos en lo que no podemos hacer, cambiar la prueba, y damos la espalda a lo que Dios sí espera que hagamos, obedecerle. Así que cuando estás en una prueba, la principal pregunta debería ser, Señor, como Saulo de Tarso, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo te obedezco en esta prueba? Si tú la quitas, quítala. Si tú la permites, permítela. Pero mi deber es obedecerte. Señor, ¿cómo puedo obedecerte en este problema familiar? Señor, ¿cómo puedo obedecerte en esta circunstancia laboral? Señor, ¿cómo puedo obedecerte en esta situación tensa en la que estoy con mi matrimonio? ¿Cómo te puedo obedecer a ti? ¿Cómo te puedo obedecer? Dios no espera que solucionemos la prueba, Dios espera que obedezcamos en la prueba. ¿Ha oído, ha oído de personas que de tanta preocupación les da un derrame? ¿Ha oído? De tanta preocupación les da parálisis facial, infartos, taquicardias, crisis de ansiedad, crisis de pánico o ya de menos migrañas. No cabe duda que la Biblia tiene razón. Por mucho que te afanes, no puedes añadir a tu estatura un codo. No cambias nada. Lo único que haces es empeorar la situación. Afanarse mucho no logra mucho. Solo trae consecuencias destructivas. Solo trae consecuencias dañinas. No hay nada que podamos hacer, hermanos, para cambiar las pruebas, pero en ese momento Dios quiere que confiemos en Él, que confiemos en Él. Ahora, volvamos al texto. Mira, versículo 27, hay algo más ahí. Dice el versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Bueno, ya vimos la explicación. Y la explicación es que Jesús está diciendo simplemente el afán no logra nada. El afán nunca hará algo positivo, bueno, provechoso para tu vida. Nunca ayuda. La preocupación nunca ayuda. Así que ya sabes, cuando alguien venga a ti y esté preocupado, dile, quita tu preocupación porque eso no ayudas. Empeoras el problema. La preocupación no soluciona. La preocupación complica. Pero Jesús, además de dar la explicación, da la ilustración. Y es lo que quiero terminar viendo. La ilustración que Jesús usa es alrededor del codo. Vean versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esta es la segunda de tres ilustraciones que usa Jesús en esta porción. La primera fue la de las aves, la vimos en la mañana. Ahora esta segunda, la del codo. Y tercera, la ilustración que usa Jesús respecto a las flores en los siguientes versículos. ¿Por qué usa Jesús la ilustración del codo? ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí la palabra codo, peikus, se refiere a una unidad de medida. La unidad de medida, como nosotros utilizamos un metro o una unidad de centímetro, ellos utilizaban el codo. Y la medida o la unidad de medida del codo era una unidad estandarizada del codo a la punta de los dedos, que en esos tiempos esa medida la estandarizaron en unos 44 centímetros. Cuando tú lees en la Biblia un codo, se está refiriendo más o menos a esa longitud, unos 44 centímetros. Era una medida básica, la medida del antebrazo.
Era muy frecuente para medir, obviamente, y en la Biblia hay muchos ejemplos de cómo Dios mandó cosas con medidas en codos. Por ejemplo, el tabernáculo se medía en codos en el Éxodo. El templo también fue medido en codos y todas las construcciones arquitectónicas que hay en la Biblia, por lo regular se utilizaba esa unidad de medida. Las murallas se medían en codos, las ciudades se medían en codos. El arca de Noé, allá en Génesis, fue medida en codos y Dios le dio a Noé las medidas arquitectónicas para construir el arca y la unidad principal fue el codo. Incluso en Apocalipsis 21, cuando Juan describe la nueva Jerusalén, el cielo eterno, la ciudad celestial a la que iremos los creyentes por la eternidad, la mide en codos. Así que es una unidad de medida, hermanos, muy frecuente en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento se usa solamente 4 ocasiones. Una aquí en Mateo, otra en Lucas, que es el pasaje paralelo, lo mismo aquí de Jesús de añadir estatura un codo, y en Apocalipsis 21 y en Juan, al final, cuando Jesús se aparece después de ser resucitado y le hace un milagro de pesca milagrosa a aquellos discípulos que estaban ahí pescando, y dice Juan que cuando vieron al Señor arrastraron la red de peces que no distaba de tierra, sino como unos 200 codos, dice. Entonces, son las únicas veces en el Nuevo Testamento que se utiliza. Es una medida, hermanos. Es interesante ver que solo hay 3 personas en la Biblia que se da su estatura en codos. Goliat es uno de ellos. Goliat medía 6 codos, según primero de Samuel 17:4. Imagina 6 codos, multiplíquelo por 44 centímetros. Eso era la estatura de Goliat. También se usa el gigante egipcio que describe primero de Crónicas 11, que medía 5 codos. Y en tercer lugar, la otra persona que se da su medida, su estatura en codos, es Og, rey de Basán. Así se llamaba, Og, rey de Basán, según Deuteronomio 3:11, dice que su cama, donde dormía, medía 9 codos de largo por 4 codos de ancho. Eso implicaba que era una persona enorme. Si su cama era de ese tamaño, es porque Og, rey de Basán, era un gigante. Así que cuando la Biblia quiere enfatizar a los gigantes, los mide por codos, era una unidad de medida. Ahora, hermanos, ¿a qué se refiere entonces Jesús cuando dice, ¿quién podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Bueno, hay 2 posibles respuestas. ¿Listos para reflexionar conmigo? 2 posibles respuestas. La primera, una respuesta literal, que Jesús está diciendo, quién podrá añadir 44 centímetros a su estatura? Y obviamente eso parece irrisorio, da risa, decir, "No, pues, nadie puede de nosotros añadir 44 centímetros a nuestra estatura". Pero déjeme añadir algo más. Dudo que alguien quiera añadir 44 centímetros a su estatura. Digo, si tú eres alguien bajo de estatura como yo, a mí no me interesa ganar 44 centímetros de altura. Creo que me complicaría la vida en vez de ayudar. Y en el término judío a quien Jesús les está hablando, no les importaba medir más. No eran como hoy que jugaban básquetbol y querían ser deportistas o atléticos o que la belleza se medía por la estatura. No, no, no. A las personas a las que Jesús les dice eso, no les interesaba ser más altos. Y es que probablemente este sentido literal no es el que Jesús está refiriéndose. Hay otro sentido, el segundo, el sentido metafórico. En el sentido metafórico, no es que Jesús está diciendo que se alargue la estatura, un codo, sino que se alargue la vida, el tiempo de vida. La frase en griego añadir a su estatura un codo también puede referirse a añadir a tu vida más tiempo. No alargar tu estatura, sino extender tu vida, tu tiempo de vida sobre esta tierra. Y creo que eso encaja mejor en el contexto del que Jesús está hablando. O sea, Jesús no está hablando de gigantes. ¿De qué está hablando Jesús? Del afán por las cosas materiales que mantienen la vida o la quitan. Porque una persona de no comer se muere, una persona enferma se muere. Entonces, la idea de Jesús es, ¿quién por afanarse puede añadir a su vida una hora más, un minuto más?
Creo, hermanos, que no está hablando Jesús aquí de manera técnica, sino está hablando de manera retórica, haciendo alusión al tiempo de vida, no a la estatura. Me encanta cómo lo traduce la versión de la Biblia de las Américas. En ese versículo dice de esta manera, escuche: ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Así lo traduce esta versión y me parece excelente. Ese es el sentido, hermanos. No está hablando Jesús de hacerte más alto, está hablando de hacer más larga tu vida y afanarse por eso, por tener comida y tener bebida para vivir muchos años. Eso encaja con el contexto de las cosas materiales que Jesús está enseñando. Nosotros usamos eso también continuamente. Usamos metáforas para referirnos al tiempo usando la longitud. Por ejemplo, nosotros continuamente decimos, oh, hoy fue un día muy largo. ¿Largo? ¿Cuánto midió? ¿3 metros? ¿Te fijas? Estamos hablando de manera simbólica, metafórica. Estamos usando el tiempo como si fuera una medida de longitud. Nosotros también decimos, uy, a esa persona se le hizo bien corta la semana. ¿Corta la semana? ¿Cómo? ¿Se la recortaron? ¿O cómo? No, estamos hablando en sentido metafórico, hablamos del tiempo. O también nosotros llegamos a decir, ay, cuánto quisiera estirar el tiempo. Es lo mismo. Estamos usando longitud para hablar de tiempo y es lo que Jesús está haciendo aquí. Él no está diciendo alargar tu estatura. Él está diciendo, ¿quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su vida un poquito de tiempo? Y la respuesta, como vimos al principio, es nadie. Nadie por afanarse alarga su vida. Es incapaz. Es incapaz. Es irracional. Es ridículo, como les dije. ¿Quién de nosotros, de mucho preocuparse, va a llegar a 90 años? Vean a la abuelita Lilia. La abuelita Lilia ha llegado a 100 años. ¿Por qué? ¿Porque es una mujer preocupona? ¿Porque todo le preocupa? No, precisamente creo que es lo opuesto. Dios le ha dado gracia para mantenerse en su misericordia. Pero no se trata de preocuparte para alargar tu vida. Eso es imposible. Eso no va a pasar. Y pongámoslo de este lado, tu preocupación no va a hacer que tengas más dinero, tu preocupación no va a darte un mejor trabajo, tu preocupación no va a darte más comida. Por preocuparte no vas a estar más sano. Por preocuparte no vas a tener los bienes de cada día y las necesidades materiales cubiertas. No. ¿Quién podrá, por mucho que se afane, añadir a su vida un lapso, un tiempo, una hora? El ser humano, hermanos, quiero abrir aquí esto, me parece muy importante. El ser humano, partiendo de aquí, de Mateo 6:27, quiero decirle que el ser humano no puede hacer nada para alargar su vida. ¿Escuchaste eso? Creo que vamos a derrumbar algunas ideas falsas esta noche antes de terminar. El ser humano no puede hacer nada para alargar su vida. Nada. La Biblia dice en Job 14 que Dios ha determinado nuestros días. Nuestros días están limitados por Dios. Salmo 39:5 dice, he aquí diste a mis días término corto. Dios le dio a mis días el término. Otras palabras, Dios ha predeterminado los días que tú y yo viviremos. ¿Sabías que eso está en la Biblia? Dios sabe cuántos años vas a vivir y qué día vas a morir. Tu muerte está agendada por Dios y esa fecha no cambia. Está determinada. Tú no la alteras. Tú no puedes hacer nada para que tu vida se alargue. Esos días están ya determinados por Dios. Hace un momento leímos eso en Job 14, como Dios ha determinado la vida de cada ser humano. Salmo 31:15 dice, en tu mano están mis tiempos. Esa frase que algunos citan mucho, en el contexto del Salmo 31 significa, Señor, solo tú sabes cuándo voy a morir. Solo tú sabes cuándo voy a morir, porque tú tienes mis días determinados. Y en Eclesiastés 3, recuerdan que dice, todo tiene su tiempo, tiempo de nacer, tiempo de morir. Dios ha determinado tus días de vida sobre esta tierra. Dios ha puesto límite a nuestra vida de cada persona. Y nada de lo que hagas alargará tu vida. Es imposible alargar un día, una hora, un año de vida. Imposible. Ahora, yo sé que el pensamiento común es de cuídate para que vivas más, ¿cierto? No tomes refresco para que llegues a viejo. Haz ejercicio para que vivas más tiempo. ¿Y sabías que eso, digo, esas cosas, no estoy hablando de esas cosas, pero lo estoy hablando es imposible.
Es imposible que alargues un minuto tu vida porque Dios ha determinado eso y no lo cambia. No por cuidar tu cuerpo alargas tu vida. Algunos piensan que, oh, el Señor me está viendo hacer pesas. Señor, dame otros años de vida. Mírame cuán fuerte, cuán atlético soy. Seguro voy a llegar a viejo. No precisamente. Ahora, el deporte está bien, pero recuerda que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Si tú haces deporte, ejercicio e ignoras a Dios, créeme que eres tan pecador como el que se mete en un cabaret, porque la palabra de Dios es primero en la vida, ¿cierto? Ya se enojaron los deportistas. Haz deporte, pero pon primero a Dios en tu vida. Ese es el punto. Ese es el punto. Pon primero a Dios en tu vida. Ahora, si tú eres un deportista y crees que por eso Dios te debe dar más vida, estás equivocado. Nuestro ejercicio, nuestro buen cuidado del cuerpo y nuestra buena administración de la salud no obliga a Dios a extendernos ni un minuto más de vida. No, Él lo ha determinado. Él lo ha decidido con anticipación. Y no hay nada que podamos hacer para alargar nuestra vida ni una hora. Pero, atención a esto, pero sí podemos hacer algo para acortarla. Eso lo dice la Biblia. Nada puedes hacer para alargarla, pero sí puedes hacer algo para acortar tu vida, el tiempo de tu vida. ¿Qué acorta nuestra vida? Según la Biblia, el pecado. El pecado acorta la vida, es decir, que Dios había determinado que tú vivieras tantos años, pero tú por tu pecado cortaste, limitaste tus años y entonces en lugar de vivir lo que la voluntad de Dios era para ti, cierta edad, entonces tu pecado, como dice Números 32:23, tu pecado te alcanzó. O sea, las consecuencias vienen. Y en vez de vivir esa edad que Dios había determinado para ti, tú por tu pecado cortas, acortas, disminuyes el tiempo de vida. Es por pecado. Saúl murió anticipadamente debido a su pecado de desobediencia persistente a Dios. Nabal murió repentinamente por su pecado y acortó sus días. Ananías y Zafira murieron de manera prematura. Dios quería usarlos mucho más, pero su pecado acortó su vida y murieron de manera fulminante por haber mentido al Espíritu Santo. Y en Corintios, ¿recuerdas que Pablo hace alusión que unos corintios estaban enfermando y muriendo también de manera prematura por su pecado? Así que escucha, la idea que te estoy tratando de transmitir es muy fácil. No podemos hacer nada para alargar la vida, pero sí que podemos hacer algo para acortarla. ¿Qué? Pecado. El pecado acorta tu vida. El pecado de la mala administración de tu cuerpo, muchas desveladas, mucho malpasarte la comida, mucha sustancia nociva en tu cuerpo, muchas malas noches, mucha mala alimentación, mucho de algo que es pecado porque estás descuidando este cuerpo que es creado por Dios, y ya ni se diga de otro tipo de descuidos como drogas, estupefacientes, cosas que obviamente no solo contaminan tu cuerpo, sino que acortan la vida de tu hígado, acortan la vida de tu páncreas, matan neuronas de tu cerebro. Entonces, el pecado acorta nuestra vida y eso es algo que debería despertarte a ti, porque podríamos preguntarnos, ¿qué estoy haciendo para acortar mi vida hoy? ¿Qué pecado está haciendo hoy que mi vida sea más corta de lo que Dios ha estipulado? No podemos alargarla, pero sí podemos acortarla. Proverbios 10:27 dice, escuchen, este versículo es interesante y clave. Proverbios 10:27 dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. El temor de Jehová aumentará los días, o sea, te llevará hasta el día que Dios había planeado para ti vivir. Vivir en justicia, vivir en obediencia, vivir en temor de Dios. Con la contraparte, dice Salomón, es que los años de los impíos, otra palabra para los pecadores, serán cortados, serán reducidos. El pecado corta la vida. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás administrando tu vida para llegar al límite establecido por Dios? ¿O estás acortando tu vida con pecado? Déjenme decirles algo. La preocupación no alarga la vida, la acorta porque es un pecado.
los preocupones vamos a vivir menos probablemente. Y si Dios te había planeado para ti 100 años, probablemente morirás antes debido a las consecuencias de tu pecado en tu vida. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? El buen cuidado del cuerpo, una vez más, el buen cuidado del cuerpo, la buena administración de los alimentos, todo lo que tenga que ver con salud en nuestro cuerpo está bien, está bien. Escucha, nos puede dar calidad de vida y nos puede dar productividad de vida, pero jamás nos dará longevidad de vida. Cuidar tu cuerpo te puede dar una calidad de vida, pero no alargar tu vida, porque Dios ha determinado los días para ti, para mí. No podemos añadir a nuestra vida y menos preocupándonos. Volvamos al versículo 27 y cerrar allí. Creo que hemos entendido la ilustración de Cristo. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, añadir a su vida una hora, un minuto, un día? El afán, la preocupación es incapaz de traer algo bueno a nuestra vida. Qué buena razón nos da Jesús para no preocuparnos. Si pudiera poner en paráfrasis lo que Jesús está diciendo aquí para terminar es, por favor, no te preocupes. No alcanzarás nada a través de la preocupación. Importante, importante razón. Así como en la mañana vimos de las aves, por favor, hermanos, cada vez que venga la preocupación, volten a ver un pájaro. Cada vez que venga un afán a su vida, volten a ver a los pájaros. Voltea a ver Mateo 6 y ve cómo Dios ordena. No vivas preocupándote. En contraste a eso, confía en Dios, el Padre que sabe tus necesidades y suple tus necesidades. Qué buena razón nos da Cristo. Número 1, razón de importancia. Número 2, razón de valor. Número 3, razón de incapacidad. Nos faltan otras 3. Y quiero cerrar diciéndole, aprendamos a descansar en Dios nuestros afanes. Aprende como Daniel. Cuando venga, porque vendrá la preocupación, no somos inmunes, vendrá, pero vas al trono del Señor y se la entregas y después te levantas y sigues tu vida confiando en el Señor. Recuerda que el antídoto para la preocupación es la confianza en Dios. Y aquellos que viven usando su energía para el reino de Dios, Dios les suple a ellos. Versículo 33, siempre quiero cerrar con ese texto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas materiales os serán añadidas. No necesitas preocuparte, no logras nada, pero dedícate al reino de Dios y Él te suplirá lo que necesites. Oremos, por favor. Padre, queremos, al haber estudiado tu palabra brevemente, darte la gloria y el honor porque tu palabra es verdad y nos das razones sabias, prudentes, para huir del pecado de la preocupación. Oh Señor, las aves no se preocupan, no se angustian, y por más que nos preocupáramos, no podríamos cambiar nuestras circunstancias. Pero tú nos das la confianza de que tú eres un Padre que suple, un Padre que no desampara, y preferimos acudir a ti en oración cuando las preocupaciones llegan. Señor, hoy reconocemos delante de ti nuestra debilidad. Nos hemos preocupado y jamás hemos logrado nada. Nos hemos enfermado de preocupación y jamás hemos alcanzado nada. Queremos renunciar a las preocupaciones y comenzar a confiar más en ti, Señor. Te pido que extiendas de tu gracia sobre nosotros y que seamos una iglesia y que seamos creyentes, que busquemos primeramente tu reino, tu camino, tus cosas, tu justicia, y entonces tú proveerás lo necesario a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser confiados en ti, el Padre Celestial. Y Señor, si hay alguien aquí que no te conoce siquiera y asiste, pero solo asiste por costumbre, yo te pido que le lleves a los pies de Jesucristo, quien es el Salvador, y que le hagas primero arrepentirse de sus pecados y conocer al Dios vivo y verdadero, y que a través de esa salvación tú puedas darle una vida de paz y de gozo como la que solo Cristo puede dar. Señor, danos victoria sobre el afán esta semana y ayúdanos que cuando vengan las preocupaciones con ímpetu
que con esa misma fuerza vayamos a ti en oración y descansar en ti. Señor, bendice nuestra iglesia y ayúdanos a vivir esta semana reflejando tu gloria. Te lo pedimos a través de tu Hijo amado, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.